Así después les subo el link de la clase. Bien, ¿qué van a ver conmigo hoy? Vamos a ver algunos trastornos que tienen que ver fundamentalmente con la función hepática, ¿sí? Es todo lo que conlleva lo que son hepatopatías y que pueden ver en forma aguda, no en forma crónica, ¿sí? Lo que vamos a tratar es justamente lo que ustedes pueden ver por guardia o como una urgencia en algún caso en el cual en el laboratorio sí se soliciten algunos análisis, los cuales algunos vamos a ver hoy. Después les voy a dar un material bastante para que puedan, de cada uno de estos, ¿sí? Aspectos para que puedan leer y puedan tener en cuenta para después cuando la doctora les pida algún examen o después se arme un parcial, ¿sí? Bien. Eh, Algunas cosas por eso nuevas, otras ya las deben haber visto en química clínica seguramente, o sea que van a sonar un poco repetitivas, pero bueno, cualquier duda me preguntan, me paran y me preguntan, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Todos trastornos que tienen que ver con fundamentalmente las funciones hepáticas. Ustedes recuerden que el hígado, como un órgano que se encarga de distintas funciones, es un órgano metabólico por excelencia. Prácticamente las funciones hepáticas son muy versátiles porque no solo se encarga de la síntesis de numerosas sustancias, como por ejemplo proteínas de transporte como la albúmina, ¿sí? También se encarga de la síntesis de distintas y la resíntesis de distintas moléculas, como por ejemplo las lipoproteínas, y además cumple una función principalmente en la cual detoxifica el organismo. Por eso después los vamos a ver como si uno de los trastornos que tienen que ver con la ingestión de alcohol, con la alcoholemia, ¿sí? Ahora, como órgano funcional, ustedes recuerden que el hígado es un órgano que puede, de alguna manera, sí, sufrir una falla hepática y se sugiere, en algunos casos, en trasplante del hígado, que con una parte del hígado nosotros podemos sobrevivir. Es decir, que con un trasplante hepático uno puede sobrevivir. Y esto lo digo porque, por ejemplo, las hepatitis virales, ahora vamos a ver de estos los casos, ¿sí? Hay algunas que pueden ser fundamentalmente en pediatría, de carácter muy, digamos, una patología que puede llevar al niño a estar directamente en carácter de trasplante hepático, ¿sí? Nosotros hemos visto en el hospital casuísticas así, con transaminasas muy elevadas, ¿sí? Y esos chicos directamente se derivaban al Garrahan para trasplante hepático. Bien. Ahora, ¿cuál es uno de los aspectos que podemos llegar a ver, por ejemplo, en una guardia? ¿Sí? Uno de los aspectos es la ictericia, la hiperbilirrubinemia. Ustedes recuerden que la bilirrubina es un pigmento que deriva de la degradación del grupo hemo. ¿Sí? Ustedes recuerden que los eritrocitos tienen un periodo aproximadamente de 120 días y todo el material de la hemoglobina se reconstituye y justamente por vía hepática, ¿sí? Todo esto vuelve otra vez a circular para justamente aumentar los niveles de hematopoiesis y poder tener una cantidad de hemoglobina que estaría en los valores normales. Ahora, esto hace de que la bilirrubina tenga dos aspectos. Ustedes recuerden, esto creo que lo han visto en química clínica y lo han visto al principio, que la bilirrubina puede ser lo que uno llama bilirrubina conjugada o directa, la colirrubina, y una bilirrubina no conjugada, la hemorrubina, que es justamente la que tiene que pasar por el hígado para agregarle uno o dos azúcares que se habla del ácido glucurónico, que es el que justamente le da la solubilidad en plasma. Te recuerden que la albúmina generalmente la bilirrubina, perdón, viaja generalmente con albúmina, y cuando es llevada hacia el hígado se le agrega este grupo azúcar. Ahora, ¿qué pasa en los recién nacidos? En los recién nacidos nosotros tenemos generalmente que casi toda la bilirrubina que encontramos es bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque el hígado todavía no conjuga, ¿sí? Pasado unos días, el hígado comienza a conjugar
y comienza a aumentar la bilirrubina directa. En un adulto generalmente, ¿sí? Normalmente tenemos una cantidad de bilirrubina directa y total que generalmente no sobrepasa los 10 miligramos por litro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir pueden ser dos cosas. Puede ocurrir que la bilirrubina sea a expensas de más indirecta, en el caso de los recién nacidos, o que a veces también puede ser una ictericia fisiológica, ¿sí? O bien lo que voy a mencionar ahora, que es la eritropoiesis fetal. ¿La han escuchado hablar ya? ¿La han visto? ¿Esa patología, ese cuadro patológico en química clínica? Sí, lo vimos. Bien, bueno. Entonces, generalmente para poder dosar bilirrubina, hoy en día se usan métodos que generalmente, los métodos nuevos, automatizados, son distintos a los métodos manuales, que lo que hacen es diazotar, utilizan el ácido sulfanílico y utilizan generalmente un desarrollador. El desarrollador antiguamente era alcohol, ¿sí? Se utilizaba etanol para poder solubilizar a la bilirrubina indirecta y así poder medir la bilirrubina total. La que sí se puede medir es la directa y después por resta, obviamente, se puede calcular la indirecta, ¿sí? Bien. Eritroblastosis fetal, a modo de repaso, ¿qué es? Normalmente nosotros tenemos en nuestras células unos antígenos de membrana llamados antígenos eritrocitarios. Estos antígenos, que corresponden generalmente al grupo ABO y al factor RH, en la mayoría de los casos, ustedes recuerden que también hay grupos que son menos predominantes en la población, como el útero, el DAFI, etcétera, que dependen de alguna de las etnias, ¿sí? Pero generalmente las que vamos a encontrar bien son de tipo ABO o de tipo RH. Una de las, digamos, de las más conocidas, ¿sí? Es la RH, porque generalmente ahí está en la filmina. Cuando la mamá es RH negativa en un primer embarazo o a veces habiendo tenido un aborto y no saberlo, un aborto espontáneo y no saberlo, puede quedar sensibilizada. De ahí que generalmente a una mamá cuando es RH negativa se le da el parto gamma para poder evitar la sensibilización. Si queda sensibilizado, lo que va a hacer es va a generar anticuerpos, si el papá obviamente es RH positivo, ¿no? Anticuerpos anti-RH. En un segundo embarazo, estos anticuerpos de tipo IgG van a atravesar la placenta y lo que van a hacer es hemolizar los glóbulos rojos del niño, ¿sí? Generalmente, bueno, acá, no sé si esto no lo van a hacer por guardia, ¿sí? Pero se puede hacer un test de Clement para ver justamente la maduración pulmonar y así los neonatólogos deciden si el bebé ya está en condiciones de poder nacer, ¿sí? Aunque sea pretérmino, sea neonato, pero hacer una cesárea para, de alguna manera, poder evitar el sufrimiento fetal, porque pues, puede traer lo que se llama el carnicterus, es decir, la muerte neuronal. Esto hace de que aumente la bilirrubina del niño, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a pasar en el laboratorio? Generalmente lo que nos van a pedir es un dosaje de bilirrubina total y directa, con lo cual por resta vamos a sacar la indirecta, ¿sí? Generalmente los valores que podemos manejar en pediatría a veces pueden superar los 150 miligramos por litro, ¿sí? Que son valores ya altos, ¿sí? Superados generalmente el umbral de 180 a 200 ya es un riesgo y bilirrubinas por encima de los 200 ya a veces son para condiciones de exsanguino transfusión, en donde generalmente sí se le hace una sanguínea transfusión al niño y después hay que medir esa bilirrubina porque puede hacer un rebote y aumentar nuevamente, ¿sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguro? La ABO generalmente, sí, los antígenos para los grupos A, B, sí, generalmente son menos frecuentes, pero también pueden ser puede tenerse que considerarse en cuenta. ¿Qué se le hace a la mamá generalmente? ¿Qué prueba se le hace? No la van a hacer por guardia, pero ¿qué se le hace? ¿Qué se le pide generalmente? Cuando se sospecha estos problemas, una prueba de ¿La de Kunz? De la de Kunz. Coombs, ¿sí? Una prueba de Coombs, ¿está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se buscan son anticuerpos y ¿con qué se haría la prueba?
El suero de la mamá. ¿Y qué utilizo como, como par, como binomio para poder tener clara la información si puede haber una eritroplastosis fetal? ¿Qué utilizaría como binomio para hacer la prueba de Kunz? Porque digamos, el suero de la mamá va a tener anticuerpos anti-RH, yo lo tengo que tener claro. ¿Y qué busco? ¿Con qué lo enfrento? Vamos, chicos. Si son anticuerpos anti-RH, positivo, obviamente, ¿no? ¿Con qué lo voy a enfrentar? Porque el suero de Kunz es un suero enganchador, ¿sí? Lo que sirve es para unir, ¿sí? Justamente la interacción antígeno-anticuerpo y formar esos complejos que se pueden ver por aglutinación. ¿Pero con qué lo uno? Y con glóbulos rojos. Sí, ¿cuáles serían los mejores? Los del Los del padre. padre. Los del padre. Si puedo tener la sangre del padre es lo mejor, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Si puedo tener la sangre del padre es lo mejor. Si no, porque si puede ser una mamá soltera o bueno, etcétera, bueno, tendría que usar glóbulos rojos RH positivos, ¿sí? Para poder verificar que hay una reacción de aglutinación y una CUM positiva. Ustedes, repito, no la van a hacer porque no la van a hacer por guardia, me refiero, pero sí es una determinación que se suele solicitar en estos casos fundamentalmente. Bien. Bien, otro trastorno que podemos tener es hepatitis viral, ¿sí? ¿Cuál voy a tener en este caso de las que vieron ustedes? Me estoy refiriendo a guardia, ¿eh? ¿Qué les puede llegar? Una hepatitis A. Sí, pero ¿qué les va a llegar? ¿Qué les pide el pediatra generalmente? ¿Les pide análisis de transaminasas? ¿Qué les pide? Estoy hablando por guardia, ¿eh? Urgencia. ¿Qué se imagina que les va a pedir? ¿Búsqueda de qué? Y de anticuerpos. No. Pigmentos biliares y nada más. Si yo recibo una orina por guardia que me dice búsqueda de pigmentos biliares, es para confirmar justamente, porque esto generalmente se da en niños, generalmente en edad escolar, generalmente esto es muy estacional, porque la hepatitis A, ¿por qué se da? O sea, el chico, ¿cómo adquiere la enfermedad? ¿Por qué vía? Aérea, por comer, Vía Fecal digestiva, oral. ¿sí? digestiva, oral. Sí. Entra por vía digestiva. Recuerde que el virus de la hepatitis A es un virus que tiene justamente un predominio en justamente las células hepáticas y que todo el trastorno que ocurre no ocurre por acción viral, sino por el sistema inmune, ¿sí? Las células hepáticas van a exhibir en sus moléculas de histocompatibilidad clase 1 partículas virales que son reconocidas por los linfocitos CD4 que alertan a los CD8 citotóxicos para atacar a esas células. ¿Está claro? Es decir, que toda la hepatomegalia, ustedes recuerden que esto tiene tres fases. Una fase preictérica, o fase generalmente en la cual no tengo ¿sí? los signos de la enfermedad, puedo tener adinamia, puedo tener apatía, pérdida de apetito, puede haber fiebre, ¿sí? Pero generalmente no, es no hay signos principales. Ya en la fase, eh, terminando esta fase, ya comienza a haber hepatomegalia. Es decir, ya hay una inflamación del hígado en el cual, por este proceso, generalmente hay destrucción de hepatocitos, ¿sí? Esto hace que aumente ¿qué tipo de bilirrubina? ¿A predominio de qué voy a encontrar? Fíjese que yo dije que en la orina busco pigmentos biliares. ¿Cuál va a aparecer en la orina? Directa, La directa. ¿Está claro? Sí, porque es soluble. Entonces, esa orina, lo único que se le hace es colocarle una, obviamente con guantes, ¿no? Han visto la parte de bioseguridad.
colocarle una tirita y se me marca pigmentos biliares 2 o 3 cruces, se informa eso y no se hace más nada. No tiene sentido hacer sedimento ni nada. Y generalmente el pediatra lo va a citar al paciente al otro día o a los 2 días para que concurra al laboratorio para hacer el dosaje de transaminasas hepáticas. ¿Está? Que generalmente se pide el trinomio de las transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y la bilirrubina para tener un control. Porque esta es la fase ictérica. Después en la fase posictérica o de convalecencia, donde ya comienzan a disminuir todos los síntomas, es cuando si uno sigue al paciente para ver cómo quedó ese hígado. ¿Quedó claro? Alguien me preguntó el otro día en clase, porque me decían que yo les dije, recuerden que las que son vocales son por vía digestiva, la A y la E. La E en nuestra zona no se ve. Acá lo que se ve es hepatitis A. Y bien estacional, bien estacional. Generalmente comienza en junio y hasta octubre, noviembre podemos tener casos de hepatitis A. Y se da fundamentalmente, generalmente, en niños, y además y era muy común cuando uno de la familia estaba enfermo, generalmente se enfermaban todos. ¿Está claro? Valentina, no sé si querías preguntar algo. Sí, te quería hacer una pregunta. Sí, Cuando llega a ponerle de guardia que vos sospechás sí, de una hepatitis, sí. ¿no se pide directamente ya también el hepatograma y todo No, no, junto? generalmente no, generalmente no. Generalmente el médico te envía la orina y te pone así, búsqueda de pigmentos biliares, nada más. Ah, bien. Gracias. No, generalmente no. Sí, salvo que el paciente llegue a la mañana, consultorio externo, ¿se entiende? No por guardia, sino que entre por consultorio externo o entre por guardia y lo vean en la guardia y lo envíen ya a la mañana y ya ahí le hacen toda la rutina. Pero generalmente por guardia es muy raro que te pidan todo el hepatograma, no tiene sentido. ¿Sí? Porque el paciente se le va a dar reposo, se lo envía generalmente a la casa y después sí hay que seguirlo con las transaminasas hepáticas. ¿Sí? Porque hay que ver cuánto están aumentadas. ¿Sí? Generalmente, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero generalmente uno tiene que tener una conciencia de que acá, digamos, la destrucción de los hepatocitos hace de que todas las enzimas que están no solo en el citoplasma, sino a nivel mitocondrial, ¿sí? Queden en sangre. ¿Sí? Y generalmente, como les dije, la bilirrubina que aumenta es a expensas de la directa. Podemos tener una total, qué sé yo, de 60 y una directa de 40, por ejemplo. O sea que tenemos muy poca en directa. ¿Está claro esto? Pero es lo que generalmente se ve. Después sí, generalmente se pide, se pueden pedir, salvo que uno piense no una hepatitis viral, sino una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que es otra cosa. Pero esto no lo van a pedir por guardia. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Transaminasas hepáticas, ¿sí? Creo que ya estas más o menos las vieron. Espera que esto lo había puesto ahí. Ahí está. Esto ya lo han visto en química clínica. Las transaminasas son enzimas que justamente se utilizan en nuestro organismo para convertir un aminoácido en otro. ¿Sí? Esto creo que ya lo han visto en química biológica y lo han visto en bioquímica seguro. ¿Sí? Las transaminasas que tenemos son dos, son la transaminasa glutámico oxalacética y la glutámico pirúvica o ASAT y ALT, que es lo mismo. ¿Sí? Estas enzimas lo que hacen es transaminar, es decir, transferir un grupo amino por ejemplo, del aspartato al cetoglutarato y formar oxalacetato y glutamato. ¿Sí? Estas enzimas normalmente, fíjense que la GPT o la AL tiene localización citoplasmática y es muy abundante en el hígado, en el corazón y en el músculo. Por eso es relevante en la importancia clínica de la función hepática. Generalmente lo que se hace es solicitar las dos y se hace el cociente, y esto anótenlo porque no lo puse ahí, entre la TGO y la TGP. ¿Sí? Dependiendo de este cociente, es como después uno va a ir viendo la fase de convalecencia y de recuperación del paciente. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, generalmente esto se solicita más cuando uno sospecha de un trastorno hepático, ¿sí? Por guardia.
pero por una hepatitis yo les diría que no, generalmente no. Colinesterasa, no sé si la escucharon hablar alguna vez. Que tenemos dos, la pseudocolinesterasa y la acetilcolinesterasa, que generalmente se las conoce como la familia de las colinesterasas. Una tiene más, digamos, tiene más particularidad, la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso y la pseudocolinesterasa, ¿sí?, en el hígado, ¿sí? Ahí les puse que es una enzima constitutiva hepática. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de colesterasa es alta, la cantidad de unidades es alta, 8.000, 9.000 unidades, ¿sí?, por litro. Y es la única enzima, ustedes recuerden esto, por favor, es la única enzima que cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Porque ¿qué medimos de la enzima? A ver, cuando uno mide una enzima, ¿qué es lo que mide? La actividad. La actividad. No Actividad. puedo medir la concentración, ¿está claro? Lo que pasa es que la actividad me da una idea, ¿sí? O sea, tiene una correlación positiva con la concentración. En este caso, la actividad enzimática disminuye cuando hay una intoxicación por órganos fosforados. Yo les voy a contar una anécdota que pasó en el materno. Yo hacía muy poquito que había entrado al materno y entraron 4 chiquitos a terapia intensiva. La abuela, medio social muy bajo, obviamente, ¿sí? Los chiquitos tenían pedículos, tenían piojos, ¿sí? ¿Qué hizo? Con un insecticida, creo que era un reticida, lo que hizo preparar una pasta con un jabón y les lavó la cabeza y encima les puso un nylon y los acostó a dormir. La más grande se levantó con vómitos, mareada, ahí empezaron a llamar la atención, llamaron a la ambulancia, los llevaron a los 4 al materno y la única que sobrevivió fue la más grande. Los dos chiquitos, los dos más chiquitos, fallecieron al poquito tiempo de entrar a terapia. Una nena vivió una semana y la más grande fue la única que se salvó, ¿sí? Pero fue una intoxicación con órganos fosforados. Y los que no pedían en el laboratorio era colinesterasa, ¿sí? Y bueno, obviamente la cantidad de unidades era bajísima, bajísima, ¿sí? Generalmente se pide en esos casos, cuando hay una sospecha de intoxicación con órganos fosforados, que son generalmente los pesticidas, los herbicidas que se usan en el campo, ¿sí? Entonces, si hay una sospecha, es muy común que los chicos a veces, ¿sí?, por una cuestión de no saber, ingieran, ¿sí?, de algún frasco que se deja, a veces uno tiene la mala costumbre de dejar en un envase que uno puede suponer que es de Coca-Cola, ¿sí?, un insecticida, y el chiquito lo que hace va y tomárselo, ¿sí? Obviamente acá lo que se hace es lavado de estómago y después, bueno, se pide la colinesterasa y bueno, y se lo evalúa al paciente hasta que de alguna manera sale del cuadro tóxico. ¿La escucharon hablar a esta o no? ¿La vieron en algún momento? La colinesterasa, sí. Sí, bueno, bien, bien. También puede aparecer, obviamente, en cirrosis hepática y en hepatitis, ¿sí? Pero no es el caso que van a ver ustedes. La cirrosis hepática, ¿por qué? Porque es crónica, no es una enfermedad aguda, ¿sí? Para que el hígado llegue a una situación de cirrosis es porque hay un cuadro avanzado, que puede ser tóxico, puede ser una cirrosis hepática por alcohol, ¿sí? Por ingesta de alcohol en forma predominante, ¿sí? O a veces puede ser también como una enfermedad autoinmune, ¿sí? Es mucho más rara. Bien. Fosfatasa alcalina, otra enzima que también nos pueden pedir para poder hacer el diagnóstico de diferencial de obstrucción de la vesícula biliar, ¿sí? Ustedes recuerden que, ¿por qué se puede obstruir la vesícula biliar? Recuerden que la vesícula biliar tiene los colédoros biliares que drenan hacia el yeyuno, donde se drena este líquido que es la bilis o las sales biliares que emulsifican las grasas. ¿Por qué se puede obstruir? Hay Por dos causas. cálculos. Por cálculos puede ser una. ¿Y por qué más? Por inflamación. ¿Pero por qué? O sea, se inflama. ¿Pero por qué se puede obstruir?
Cálculos, litiasis es una de las más comunes, que generalmente hacen la ablación de la vesícula, ¿sí? ¿Por el exceso de triglicéridos? No. ¿Vieron parasitología? ¿Se Ah, sí, acuerdan de la fasciola hepática? sí. Bueno, es otra de las causas, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede pedir como diagnóstico diferencial de ictericia, pero obstructiva, ¿sí? Que es distinta a la que vimos hoy. Esta se da porque justamente se obstruye la vesícula biliar y ahora la bilis no tiene a dónde drenarse. Con lo cual, generalmente, como es de origen hepático, hay que obviamente completar, que eso no lo van a hacer por guardia, con un lipidograma, serología para hepatitis, ecografía y generalmente una tomografía. Ustedes no lo van a hacer a eso, ¿sí? Muchas veces lo que se suele pedir junto con toda esta triada de transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y bilirrubina, ¿qué se puede pedir para hacer? Ahí lo tienen ahí abajo, para hacer diagnóstico diferencial, para ver si es agudo o no. ¿Se acuerdan de la gamma glutamil transpeptidasa? Es una enzima que tiene alta sensibilidad, es decir, se dispara rápidamente, ¿sí? Por eso se puede pedir. Y algunos laboratorios todavía hacen la 5-nucleotidasa, ¿sí? Para ver si, establecer si el origen es hepático por colestasis o no, ¿tá? Junto con la alcalina, obviamente. No sé si escucharon hablar de esto, síndrome de Reye. Es algo que hace unos años atrás, yo les diría más de 30 años, era muy común en pediatría, muy común, de ver un síndrome de Reye. Generalmente se da en una encefalopatía aguda, ¿sí? Que generalmente no es inflamatoria y está muy asociada justamente con una disfunción hepática, una degeneración grasa. ¿Por qué les digo que se daba antes? Generalmente se da o por infecciones virales, que puede ser influenza o varicela, ¿sí? O bien por la ingesta de ácido acetil salicílico en niños. ¿Por qué les parece que antes sí y ahora ya no tanto? Antes era muy común esto. ¿Por qué les parece que antes sí y ahora no? Ahora se dejó de ver esto. Se ven casos, pero no tanto, no tanto como antes. ¿Cómo actúa el ácido? O sea, uno puede decir la vallaspirina o la cafeaspirina, una tiene cafeína y la otra no, ¿sí? ¿Cómo actúa esto? ¿Para qué se le daba a los niños? ¿Como un fármaco para qué? ¿Como vamos, Antipirético. antipirético, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas veces, es obviamente por desconocimiento, este, porque después apareció la famosa aspirineta, que antes no estaba, ¿sí? Que la aspirineta hoy ni siquiera, hoy se da generalmente, por eso desapareció, se da el ibuprofeno como agente antipirético o antifebril, ¿sí? Y de última, la combinación concomitante con ovalgina, ¿sí? Que generalmente el pediatra dice, bueno, si no le podemos bajar la fiebre, ni con ducha, ni con nada, hacemos el dueto ibuprofeno-novalgina, cada 4 horas uno y otro, ¿sí? Pero antes generalmente se usaba mucho la vallaspirina. Y a veces la mamá, sin saberlo, lo que hacían era tomar la vallaspirina de adultos, molerla, ponerla en agua y dársela al chico. Entonces lo intoxicaban con ácido acetilsalicílico, ¿sí? Por eso aparecía el síndrome de Reye en los hospitales. También, obviamente, hay una inhibición de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, porque hay daño mitocondrial, ¿sí? Y generalmente para evaluarlo se evalúa con transaminasas, bilirrubina, amonio y el tiempo de protombina. ¿Escucharon hablar del amonio? Ahora lo voy a mencionar. ¿Se los dieron en química clínica? ¿Dosaje de amonio? ¿O para qué? Esta es una de las causas. Una de las causas que se pide amonio es justamente como un diagnóstico diferencial de síndrome de Reye. Acá lo tienen. ¿De dónde proviene el amonio? Vamos a empezar por ahí.
¿De dónde proviene el amonio? ¿Del exceso de qué? Vamos. Estas son preguntas de residencia, chicos. Por eso se las estoy haciendo ahora. ¿De dónde proviene el amonio? Lo vimos hoy, 5 filminas atrás. A ver, ¿en qué se transforma el amonio? En el hígado, con un ciclo. ¿Qué parte utiliza el ciclo de Krebs? Aurea. Urea, ¿sí? Pero cuando hay una disfunción hepática, ¿sí? Y se interrumpe el ciclo de la urea, muy importante esto, se interrumpe el ciclo de la urea. El amoníaco residual a pH fisiológico se protona por esos 2 electrones que tiene libre el nitrógeno y se forma amonio. Y el amonio es un tóxico celular. No se olviden nunca de eso, ¿sí? Entonces, generalmente en el hospital lo pedían en neonatología o en recién nacidos, es lo mismo, ¿está? Porque por disfunción hepática podían aumentar los niveles de amonio y generalmente hay que hacerlo en el laboratorio. Yo recién estuve buscando a ver si podía encontrar para darles algunos de los insertos que usábamos nosotros. Generalmente en el hospital lo hacía yo el amonio, ¿sí? Se mide a 340 nanómetros, es un monorreactivo, y el problema que teníamos en ese momento que había de 2 marcas, de Randox y de Biomerie, en su momento, ¿sí? Obviamente importados, ¿sí? Los dos. Y a veces teníamos que tener esta precaución de tener amonio porque el problema es que a veces pedían y a veces no, pero había que tenerlo, ¿sí? No sé en Mar del Plata si en el materno se seguirá. ¿Alguien está en el materno? ¿Alguno de ustedes está en el materno haciendo prácticas? Sí, yo estoy yendo los sábados. Bueno, preguntá en química clínica por curiosidad, a ver si hacen dosaje de amonio o lo Dale. envían al HPC. Porque en Mar del Plata los únicos 3 laboratorios que hacían dosaje de amoníaco era el HPC, Farestai en su momento y nosotros, nada más. Primero porque es un reactivo caro, segundo que no tiene una demanda muy grande, pero es de urgencia. Si vos tenés un chiquito con una amoniemia alta, se te muere. Entonces tenés que tener el dosaje de amonio para poder tratarlo. ¿Tá? Ahí les puse que los niveles de amoníaco en sangre, que forma amonio, tienen que ser, sí, para que pasen mayores de 110 micromoles por litro o 190 microgramos por decilitro. Generalmente lo que se hace es, se solicita un tubo, se hace con sangre como si fuera para un hemograma, con EDTA, ¿sí? Y lo que sí hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa? El amonio se transforma en amoníaco, en gas, ¿sí? Se protona y se desprotona. Con lo cual, si se forma un gas, ¿qué pasa? Se pierde a nivel de la muestra y me da un falso, un resultado falso negativo, o sea, me da bajo cuando tendría que ser alto. No es una técnica fácil, les aviso, no es una técnica fácil, ¿sí? En su momento no teníamos controles. Yo me estaba fijando recién, ahora hay controles. Lo que no pude conseguir ningún inserto, voy a tratar de conseguirles para, así se lo sumo a la bibliografía, ¿sí? Para que tengan un inserto de la determinación de amonio. Bien. Síndrome de Wilson, ¿qué es? Es una enfermedad hereditaria. Es un trastorno hereditario autosómico recesivo, ¿sí? Que está vinculado con el metabolismo del cobre. Ustedes recuerden que el cobre es muy importante para todas las metaloproteínas, ¿sí? A nivel muscular, algunas a nivel hepático, que necesitan cobre como un cofactor enzimático, ¿sí? Generalmente el cobre lo obtenemos a partir de los alimentos, ¿sí? Y prácticamente solamente utilizamos, ¿sí?, menos de la mitad del cobre ingerido. Ahora, ¿qué ocurre? En esta enfermedad hay un gen
que es el ATP7B, ¿sí? Que está en el brazo largo del cromosoma 13, que sí, da el RNA mensajero para una ATPasa transportadora de cobre, ¿sí? Si justamente esta enzima no se sintetiza, ¿sí? El cobre no se va a incorporar a la ceruloplasmina, ¿m? Que es una enzima que tiene actividad de ferroxidasa. Con lo cual, el cobre que se transporta una parte muy baja en la albúmina y la mayor parte en la ceruloplasmina, no puede de alguna manera transportarse hacia los tejidos y se empieza a acumular primariamente en el hígado. Primariamente en el hígado, ¿sí? Ahí tiene una filmina ahí abajo que les puse, lo que sería a través normal, una parte se incorpora a la ceruloplasmina y la otra se excreta, porque el hígado recuerda que tiene también una función de excreción, ¿sí? Ahora, cuando no puede pasar esto, se empieza a acumular. En el primer órgano que se acumula es en el hígado. Subsiguientemente se acumula en el cerebro y en el ojo. Por eso se pueden ver, si el oculista puede ver unas pequeñas manchas que tienen un nombre, ahora no me acuerdo, después se las doy. Un nombre raro. Que puede ver es justamente estos depósitos de cobre que se dan en la córnea, ¿sí? Y obviamente también en el cerebro. De ahí que generalmente lo que se puede dosar es tanto el cobre en sangre y en orina, y se puede hacer el cociente. Esto se hace por espectrometría de masa, no lo van a hacer ustedes, pero sí lo que pueden hacer ustedes es la ceruloplasmina. Es una determinación que se puede hacer en el laboratorio, ¿sí? Es una enfermedad que no es muy frecuente, pero que puede pasar y a veces le pueden pedir como urgencia, ¿sí? El dosaje de ceruloplasmina. Ya el dosaje de cobre en sangre o en orina hay que derivarlo, ¿sí? Para poder hacerlo. Y la última, y no menos importante, intoxicación alcohólica. Ustedes recuerden que el alcohol que se ingiere, las bebidas alcohólicas que se ingieren, ¿sí? Tienen una capacidad de que el hígado, obviamente, como tiene una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Convertir el etanol en varios pasos, ¿sí? En ácido acético y luego en acetil-CoA para que entre a Krebs, ¿sí? Ahora, si de alguna manera la cantidad de alcohol ingerido es muy alta, el hígado no alcanza, hay otras metodologías pero, que el hígado puede tomar, pero que a veces no llegan a poder de alguna manera eliminar la cantidad de alcohol que hay en sangre. Y consecuentemente se ha visto hace algunos años que uno de los problemas que tenemos es que el alcohol no solo se consume solo, sino que se consume con bebidas energéticas. Ahí abajo se los puse, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Las bebidas energéticas lo que tienen es cafeína generalmente. Y esto lo que hace es evitar, porque ¿qué pasa? El alcohol, recuerden ustedes que es un depresor del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Si concomitantemente el alcohol lo ingerimos con bebidas que evitan el efecto narcoléptico del alcohol, es decir, la embriaguez, la somnolencia, los estados generalmente en la cual si la persona siente los efectos del alcohol, el individuo puede caer en lo que se llama un coma alcohólico y que después es de difícil reversión, ¿sí? Ahí les puse que generalmente la cantidad excesiva de alcohol ingerida fundamentalmente sin haber ingerido alimentos. Ustedes recuerden que los alimentos generalmente actúan como, porque ¿qué pasa? El alcohol donde se absorbe en primera instancia. ¿Cuál es el primer lugar donde se puede absorber el alcohol? Una vez que lo bebemos. ¿Están todavía ahí? ¿Dónde se absorbe? Primariamente el alcohol, el etanol. Chicos, Y en hola, el estómago. el estómago. Primariamente en el estómago, ¿sí? Una parte se absorbe en el estómago y luego en el intestino,
¿sí? Si en el estómago tenemos alimentos, la cantidad de alcohol que se absorbe es menor. ¿Está claro esto? Por una cuestión de capacidad. Con lo cual, si ingerimos una cantidad de alcohol en muy poco tiempo y sin alimentos, los efectos son peores. Y si encima le agregamos una bebida energética, es mucho peor, ¿sí? Fíjense que puede producir hipotermia, obviamente afectar la respiración, puede afectar la frecuencia cardíaca y obviamente el reflejo nauseoso. Por eso produce emesis, ¿sí? La consecuencia más extrema, se le puse ahí, es el coma etílico, que la persona pierde la conciencia y generalmente también puede llevárselo a la muerte, ¿sí? ¿Estamos? Preguntas, vamos, si no me quedo sin letra. Es decir, les di lo que pueden ver por guardia. Hay muchas más funciones hepáticas que se puedan ver, pero no las van a ver por guardia, ¿sí? Esto es lo que se ve en forma urgente, lo que ustedes pueden tener, ¿sí? A ver, vamos, disparen. Recuerden que después el material que les voy a dar, no necesito que lean el tratamiento, eso no me interesa. Me interesa solamente el rol del laboratorio. Y fundamentalmente en estos casos, en los casos de urgencia, nada más, ¿sí? ¿Han visto esas cosas? ¿Algo les suena distinto? Pregunten, vamos. En el caso de el alcohol etílico, Ujú. ¿qué, qué haces por Y laboratorio? generalmente en el laboratorio lo que le van a pedir es un hepatograma, fundamentalmente, ¿sí? Y dependiendo de la casuística, se le puede solicitar una alcoholemia, que no la van a dosar ustedes, ¿sí? Pero se le puede dosar una alcoholemia, ¿sí? Se puede pedir una alcoholemia, tranquilamente. Un accidente vial, por ejemplo, o a veces una persona que se interna hospitalizada por una cuestión de gravedad, se puede pedir alcoholemia. Pasa que ustedes no lo van a hacer, ¿no? No hay en el laboratorio de guardia para hacer alcoholemia, ¿sí? Generalmente acá en Mar del Plata, bueno, no sé Farestay, pero el laboratorio de la Bucetit se hace alcoholemia, ¿sí? Generalmente más para imputación, ¿no? Recuerden que no es lo mismo la alcoholemia que la alcoholimetría, ¿eh? La que ustedes les miden en la calle es la alcoholimetría, que es el alcohol expirado. Ustedes recuerden que el alcohol, sí, para eliminarlo, lo eliminamos por vía hepática, se elimina por la orina, por la sudoración y por la expiración, ¿sí? Por eso el aliento alcohólico. Entonces, de ahí lo que se determina es 100 veces menos que lo que hay en sangre. O sea que una persona que tiene 0,5 gramos por litro de alcoholimetría tiene muchísimo alcohol en sangre, ¿está? Por eso es generalmente que se puso ahora esto de ley cero de alcohol. Generalmente las pruebas que se basan para medir alcoholemia son pruebas de óxido de reducción. Lo que se hace es con dicromato de potasio, en presencia de etanol, ¿sí? Se oxida y eso te da ácido acético y te da cromo más 3, que generalmente tiene color verdoso. Los alcoholímetros utilizan esa misma técnica. Y en sangre se hace lo mismo, ¿no? Son reacciones de oxidorreducción nada más. Pero uno puede determinar la cantidad de alcohol que tiene en sangre, sí, tranquilamente, ¿está? Hepatitis les quedó claro, la hepatitis A, la eritrofatosis fetal. Esto es muy común, chicos, esto es muy común. En el laboratorio es muy común que todos los días, por rutina, se pida bilirrubina a la mañana y a veces se suele pedir por guardia.
Porque si el paciente, por ejemplo, se le hizo una exsanguinotransfusión, ¿sí? Hay que ver en qué valores de bilirrubina maneja en el día. Entonces, no solamente es la que se suele pedir por neonatología de mañana, de rutina, sino la que se puede pedir por guardia. Para esto, obviamente, va a depender del reactivo que tengan ustedes para poder medir bilirrubina. Los equipos automatizados utilizan la AA, que la técnica es similar a la colorimétrica, pero es diferente, ¿no? No es la misma. La ceruloplasmina, después les dejo para medir el inserto, para medir ceruloplasmina y para medir colinesterasa, para que lo lean. Para fosfatasa alcalina y transaminasas no tenía sentido darles. Y voy a tratar de buscar alguno de amonio. Me puse a buscar y no encontré, pero ya voy a conseguir alguno. ¿Sí? Pasa, no sé, pregunten por las dudas, ustedes que están si van al materno, si en el materno se sigue haciendo. Cuando yo estaba en mi época se hacía. Es más, las últimas remesas que entraron eran de Randox, pero hay de biomería también. Wiener no tiene amoníaco para hacer, no tienen el listado en el catálogo de reactivos, no tienen para hacer amoníaco, nunca tuvieron. Y generalmente lo que teníamos en el hospital eran o Randox o biomería. Pero ya les digo, en su momento no había controles externos, había solamente, es más, el equipo venía solamente con un estándar de amoníaco, solamente con eso. Ni siquiera tenía control bajo y control alto, o sea que uno estaba medio ahí en la nada para medir amoníaco, pero bueno, pero se hacía. Bien, si no hay más nada, acá no sé si preguntaron algo. Acá está. Les dejo el material, después se lo doy a Lorena para que se lo suba al campus. Y bueno, cualquier cosa, seguramente los vamos a ver antes del parcial, para que tengan una clase conmigo, por si tienen alguna duda. ¿Estamos? ¿Sí? Les voy a dejar un trabajo de cada uno de estos, para que puedan leer. ¿Sí? Dale, Gracias. Dale, gracias. buenísimo. Bueno, y Gracias. les dejo la clase grabada después. ¿Estamos? Gracias, Nos profe. vemos. Dale, gracias. Nos vemos la semana que Gracias. viene, seguramente en prácticas. Chau, chau.